Y ahora damos paso ya al inicio del programa formal y estoy especialmente contento de poder presentar esta primera ponencia de la mano de un amigo y colega, Ignacio de Benito, que es Senior Project Manager de la propia Fundación Bertelsmann y es el delegado territorial en Andalucía. Y nos va a presentar nuestra visión, la visión que tenemos desde la Fundación Bertelsmann sobre la FP Dual como agente de formación de presente y futuro en Andalucía. Ignacio, todo tuyo. Pues buenos días a todos. Soy Ignacio de Benito, soy el responsable de proyectos de la Fundación Bertelsmann en el campo de la Alianza para la FP Dual. Lo primero, darle las gracias a todos los que están ahí y darle las gracias, lógicamente, a la Cámara de Comercio de Málaga, a la Cámara de Comercio de España por esta iniciativa que es tan necesaria en el día de hoy para seguir dando a conocer la formación profesional dual en nuestro entorno, ¿no? La charla que voy a dar paso a darles hoy con este título, una formación de presente y de futuro para Andalucía, no pretende más que profundizar un poco en qué es la formación profesional dual, la importancia que tiene y que nos adentremos en cómo funciona en nuestra comunidad autónoma en Andalucía, ¿vale? Esta charla va dirigida a todo tipo de público, para vosotros jóvenes que estáis ahí detrás y que estáis planteando dar el paso a formaros en esta modalidad de aprendizaje, para vosotros empresas, que algunas tendréis experiencia, otras os lo estáis pensando y para vosotros, lógicamente, centros, ¿no? También, ¿por qué no? Os invito a que lo veáis con vuestros padres y madres para que a partir de ahí podáis seguir hablando de vuestro futuro y siempre de la mano de la formación profesional dual. Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar a ver en detalle esta presentación y para ello pues le hemos preparado aquí una presentación que lo que pretende es hablar de qué es la formación profesional dual. Pues en este sentido aquí vemos algunas características que he querido marcarles, ¿no? Lo primero es decirles que es una modalidad formativa, ¿vale? No estamos hablando de algo diferente a la propia formación profesional. Por lo tanto, estamos hablando de 2 años y dentro de esa modalidad de 2 años existen proyectos que se hacen en modalidad de dual. ¿Y qué significa eso de dual? Pues que al menos el 33% de las horas de esas 2.000 horas del ciclo de esos 2 años se van a hacer en el marco de la empresa. Y de forma que van a colaborar el centro y la empresa para que conjuntamente os formen a vosotros, chicos y chicas, ¿vale? No solo el profesorado va a estar en el aula formando, sino que vais a tener a vuestra disposición también tutores de empresas que os van a formar en un entorno real de trabajo como en la empresa. No estamos hablando de prácticas, ¿eh? Las prácticas son las que seguramente a muchos de vosotros sonarán las FST. Las FST se realizan dentro de la formación profesional y del dual, a la finalización del ciclo de dual, vais a tener la posibilidad de hacer también la FST, pero la dual no son prácticas. La dual es parte del título, desarrollarlo en un entorno real de trabajo. Y puede ser remunerado, lógicamente. De momento, en nuestra comunidad autónoma en Andalucía no es obligatorio la remuneración. Luego profundizaremos un poco en eso. Pero puede, y aquí casi que me faltaría poner el debe ser remunerado. Es importante para la motivación de los jóvenes, es importante para la continuidad del proyecto, es importante para que las empresas os impliquéis en la formación de los alumnos, ¿no? Aprovecharos además que en estos momentos aún en Andalucía no es obligatorio, no hay fijado una cuantía mínima y por lo tanto yo invitaría a todas las empresas a que se sumen, ¿no? No viene a sustituir la FP tradicional, lo digo un poco sobre todo pensando en el ámbito del profesorado, ¿no? Ese profesorado que puede tener cierto recelo, la dual viene a quitar a la FP, ¿no? Tienen que convivir, ambas modalidades deben de convivir. Y luego también quitar algún pequeño tabú de que es que la dual solo funciona en las grandes empresas, en el ámbito industrial, etcétera, etcétera. La dual funciona en todos los sectores, en toda la tipología de empresas. De hecho, hay estudios incluso que nos reafirman que la pequeña y mediana empresa es donde mejor viene funcionando porque el alumnado tiene una visión de 360 grados sobre el funcionamiento de la empresa, ¿no? Además, vosotros pensad qué tenemos, qué tejido productivo tenemos en nuestra comunidad. Tenemos principalmente o mayoritariamente pequeña y mediana empresa y ahí es donde está funcionando la dual y por tanto ahí es donde les invito a que se siga implantando, ¿no? Y lógicamente a nivel sectorial, industria desgraciadamente no tenemos tanto, pero si tenemos comercio, atención a los servicios socioculturales, mecanizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí
en todas las familias profesionales, que la formación profesional tiene una gran amplitud de familias y de ciclos formativos, ahí es donde se viene desarrollando la FP Dual. Y quitar también algún pequeño recelo de algún empresariado que pueda pensar, bueno, y yo tengo después la obligación de quedarme con este alumno. Para nada, obligación no, deseo seguramente lo tendrás y ahora después entraremos más en detalle a verlo. Dicho esto, ¿qué diferencias existen entre la FP y la FP Dual? Pues aquí veis algunas de esas diferencias, ¿no? Veis como el mínimo que se cursa en la empresa, ya lo hemos comentado, es del 33%. Mientras que en la FP tradicional, pues solo se hace en las prácticas, el módulo este de FST solo se hace en la empresa, ¿no? Aquí también hablábamos de la retribución obligatoria, pues en la FP no hay retribución, en la FP dual, en la gran mayoría de las comunidades, como decíamos, sí. No todos los ciclos se ofrecen en dual, esto depende del centro, de ahí la importancia para aquellos centros que me estéis escuchando en el día de hoy, la importancia de que os suméis, la importancia de que le ofrezcáis, esa oportunidad a vuestros alumnos, ¿no? A esas familias que están deseosos de que su hijo o hija encuentre una mejor oportunidad de empleo y que se lo puede brindar la formación profesional dual. La FP, pues lógicamente se desarrolla en modalidad tradicional en todos los ciclos, ¿no? Y luego el otro aspecto que decíamos, la diferencia es que en la FP tradicional se hace íntegramente en el centro educativo y solo el módulo de práctica se hace en la empresa, mientras que en la dual no. En la dual todo el curso, o prácticamente todo el curso, ahora lo veremos, se va haciendo de manera alterna entre el centro y la empresa. ¿Y qué actores participan en la formación profesional dual? Pues en primer lugar, los que nos estáis escuchando, aquellos actores principales que sois el centro educativo, que es el alumno y, lógicamente, la empresa. Sin empresa no existiría formación profesional dual. Y también existe un actor clave, como es la administración educativa, pues a través de las delegaciones provinciales de educación, a través de la consejería, etcétera, ¿no? Y de aquí emana dos figuras que resultan fundamentales en el buen desarrollo de la formación profesional dual, como es el tutor de centro y como es el tutor de empresa. Sin estas dos figuras, sin estos dos nexos, sin estas personas que hacen de actores formativos y que hablan y van de la mano, la dual pierde el sentido por completo, ¿no? Y ahora vamos a pararnos un momentito a ver por qué es importante, ¿no?, que este tipo de modelos que acabamos muy rápidamente de comentar se implanten en nuestro país, ¿no? Pues lo primero, desgraciadamente, darles algunas cifras que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo juvenil dramática. Ahí lo estamos viendo. Desgraciadamente estamos a la cola de Europa. Tenemos un 41,7. Esas son cifras de prácticamente hace poco tiempo y desgraciadamente, de nuevo, estas cifras van a continuar subiendo con la pandemia que en estos momentos tenemos, ¿no? Si comparamos con países de Europa, está desde el 5,7 de Alemania, otros países de nuestro entorno, ¿no? Aquí tenemos que hacer algo. También tenemos, afortunadamente está bajando, como ven, en la línea roja somos nosotros, pero tenemos el privilegio, vamos a decirlo, entre comillas, y permítanme un poco la retórica, ¿no?, de estar encabezando el abandono escolar, el abandono educativo en nuestro país, ¿no? La media europea es de ese 10% y nosotros no es que lo dupliquemos, pero nos estamos acercando, ¿no? El abandono educativo, pues saben que es algo dramático también porque aboga al desempleo posterior, ¿no? A esos ninis, a esas personas sin formación que al final lo que no pueden encontrar una oportunidad de empleo y bueno, y esto es algo que ahonda la crisis, sobre todo también que estamos en estos momentos, ¿no? Esto también por poner en contexto, este abandono educativo se complementa con que en España, como ven ahí en la figura, ahí a la derecha, tenemos muchas personas sin formación por ese caso de abandono que les he comentado. Tenemos muchas personas, mucha población con estudios universitarios, que son los estudios superiores, bueno, y también de grado superior, de formación profesional. Y en la media, en este ámbito de estudios de nivel secundario, que son los títulos de formación profesional, tenemos pocos, si lo comparamos con la media europea, ¿no? Eso es uno de los problemas que hemos tenido
en los últimos tiempos, en las últimas decenas de años, no diría, en nuestro país, porque siempre hemos querido, pues, titulados universitarios, no hemos prestado atención a lo que el mercado viene demandando. ¿Qué viene demandando el mercado? Pues mira, la figura a la derecha es la realidad empresarial, ¿no? Todo de un estudio de Infoempleadas de ECO, donde nos dice que titulados universitarios pues se demandaban en el 38% de los casos. Pero fíjense, por favor, en esto que está en blanco, en titulado de grado medio, de grado superior, donde la suma pues ya ven que sobrepasa, ¿no?, a esos titulados universitarios. La empresa pide técnicos de formación profesional, más si cabe que titulados universitarios. Y esto se va reflejando también en la realidad educativa que les he plasmado ahí en la pantalla, donde, fíjense, en el año 2008, en las matriculaciones que había en formación profesional, y fíjense en este año, casi se ha duplicado, diría yo, ¿no? En estos momentos ya hay más matriculados en formación profesional que en el propio bachillerato. Esto al final es una fotografía clara de que la realidad empresarial ha descubierto la formación profesional y la realidad educativa va de la mano. Los jóvenes y las familias están apostando ya por este tipo de educación, ¿no? Aquí estudios también a nivel prospectivo, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Europa? Nos dice que en el año 2030 habrá más empleos con estudios de FP que universitarios. Ya lo hay en estos momentos, ¿no? Pero ya eso nos están diciendo. Y lo que se cree, fíjense, en el 2030, un poco el desarrollo de todo esto es que en el 2030 la empresa va a requerir un 65% de cualificaciones medias, FP, y un 35% de cualificaciones universitarias. Por lo tanto, esta tendencia está a pasos agigantados, se está acrecentando, ¿no? Y ahora bajemos un poco a que con estas dramáticas, permítanme que insista en este término, ¿no?, cifras de abandono, de desempleo, etcétera, nos encontramos con esta gráfica en el que de manera, además, si van viendo acrecentada, vamos viendo cómo las empresas reconocen haber encontrado dificultades para cubrir determinadas vacantes, ¿no? En el año 2015 esto era en el 50% de los casos, pero es que en el año 2018 esto era ya 8 de cada 10 empresas tenían dificultades para encontrar profesionales, ¿no? Y esto además nos vienen a decir también que el 78% de los reclutadores en este mismo estudio trasladaban que la titulación es fundamental, es importante, es necesaria, pero más importante y necesaria para ellos es la propia experiencia, ¿no? Y eso es un poco la tónica que nos encontramos en España, es mucha titulitis, mucha titulación, poca experiencia, ¿no? Mientras que en otros países de nuestro entorno tienen claro que eso se puede llevar de la mano, y ahí está la formación profesional dual que viene a solventar. Además, otro dato que también quería darles es que las organizaciones están cambiando. Igual que hemos visto aquí, retrocedo un momento en el que esas dificultades en cuestión de 4 años de encontrar profesionales se están acrecentando, las empresas también dicen 2 de cada 3 están experimentando cambios de manera importante en su estructura, en sus pautas, en cómo implementar nuevas tecnologías, ¿no? Las tareas se están haciendo cada vez más complejas. Y es ahí, en todo esto, si lo metemos en una costelera, donde nace la importancia de la formación profesional dual, porque los títulos hoy en día, ahora iremos viendo también, pero los títulos lógicamente son generalistas, ¿no? Un título aporta para una serie de puestos de trabajo. Cada vez esos puestos de trabajo son más específicos, y es ahí donde la formación profesional dual puede ayudar a hacer esa especialización, a que obtengan esa experiencia, a que al final dentro de la empresa os puedan formar en base a lo que verdaderamente, a esas complejidades que están aquí en la pantalla, está transmitiendo la empresa que tiene. Necesita especialistas, y la formación profesional dual, además de ya el propio título de formación profesional que aporta esa formación, pues la dual aporta esa especialización, esa experiencia y esa aprender a trabajar que solo se aprende en un entorno real de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde surgió la FP dual en nuestro país. Surgió en el año 12, fuimos el último país de Europa en implantarlo. Hay países con 40 años de tradición en este tipo de iniciativas o más, y se implantó una normativa, un real decreto que luego ha ido siendo desarrollado por las diferentes comunidades autónomas, ¿no?, en base a
a esas competencias educativas que en nuestro país están repartidas, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que hay 17 modelos de formación profesional dual, lógicamente, que beben de una norma general, que es esa norma del Real Decreto. Ese Real Decreto que viene a decir, pues, eso del 33% que os he comentado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos, como les decía, con una diversidad de modelos, ¿no? 17 como poco, y digo como poco porque hay comunidades autónomas que dentro de la misma comunidad tienen variedad de modelos para diferentes sectores, incluso para tipología de centros educativos. Los públicos tienen un modelo, los privados tienen otro, etcétera, etcétera. No es el motivo de hoy profundizar, sino hablar sobre la FP Dual en general, ¿no? Y para hablar de la FP Dual en general, que conozcan eso, que existen pues diversidad de modelos. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, normativa. Hay comunidades autónomas que tienen normativa avanzada y otras que todavía año a año sacan una orden, ¿no? Hay comunidades autónomas, como les decía, que tienen implantada la remuneración obligatoria. En estos momentos solo 5 comunidades, entre ellas Andalucía, no tienen la remuneración obligatoria. El resto sí. ¿Cómo? Con modalidad de beca, de contrato, o como les decía, hay 5 que es nada. Modelo de alternancia. Hay comunidades, por poner un ejemplo, Madrid, donde un año están solo en el centro educativo y otro están solo en la empresa. Hay otras, como Andalucía, donde la alternancia es continua, ¿no? Están unos días en el centro educativo y unos días en la empresa. Luego veremos cómo. Las FST, las prácticas, hay comunidades donde se convalidan. Después de hacer la dual, no tienen que hacer además el módulo de práctica. En Andalucía sí. Eso aporta un valor también para vosotros, chicos y chicas, que lo vayáis a cursar, porque además vais a tener más experiencia todavía si cabe en la empresa, y para vosotros, empresas, es un valor también, porque vais a tener unas prácticas que van a realizar estos alumnos en los que el valor que van a aportar, ese valor añadido que el alumno va a aportar, va a ser tremendo, pues porque ya viene formándose, ¿no? Durante muchos meses con vosotros y ya tiene esa dinámica que en una FST tradicional, pues no la tienen, porque entre que se incorporan a la empresa, se van poniendo al día, etcétera, pues al final se acaban, ¿no? La formación profesional dual se puede hacer en FP básica, ¿no? Eso en algunas comunidades. La básica es una modalidad, que sepan ustedes, no me quiero ir tampoco a profundizar, que hay 3 tipos de FP: grado medio, grado superior y FP básica, ¿vale? Principalmente lo que van a ver ustedes es grado medio, grado superior, ¿no? Y luego existen posibilidades, dependiendo de la comunidad, de hacer la dual en grupos completos, es decir, un aula está íntegramente formada por alumnos de dual, o grupos mixtos donde conviven unos alumnos de dual y otros en formación tradicional. Eso suele ser lo habitual. Lo habitual, y en Andalucía es lo que mayoritariamente nos encontramos, con que solo unos cuantos alumnos pasan a dual. ¿Qué alumnos pasan a dual? Pues los que por un criterio público objetivo, pues se vean que son los idóneos para optar a esas plazas, ¿no? A través de criterios de selección, de notas de actitud, de incluso inicialmente, cuando se matriculan, de interés del alumnado. Hay alumnado que no quiere optar a las plazas de dual. Pues ya ahí hay una pequeña criba, ¿no? Y a partir de ahí, estos criterios que el centro pues haya estipulado en su proyecto. Y otros muchos aspectos que hacen que los modelos entre comunidades sean diversos, pero como les digo, no es el motivo de la charla de hoy, ¿no? Y hemos visto eso, que en el año 2002 empezó, hemos visto que existe diversidad. ¿Y cómo se encuentra la dual, no? Pues la dual se encuentra en esa tendencia alcista, en eso cada vez hay más estudiantes, cada vez hay más empresas, cada vez hay más centros. Estas son cifras del año 2017, ¿no? En el año curso 18 y 19 sí que tenemos también, aquí lo veo quizá en pequeñito, pero que teníamos ya, seguía subiendo, 26.340. Aquí vemos como Andalucía es la tercera comunidad después de Madrid, de Cataluña, con más implantación de la formación profesional dual. Y en el gráfico de la derecha, que quizá también se ve algo en pequeñito, vemos como tenemos dual en todos los ciclos, ¿no? En todas, las especialidades, en todas las familias profesionales. Hay más en industria alimentaria, en servicio a la comunidad, dependiendo también de si es grado medio, grado superior, etcétera. Pero lo que quería reflejarles aquí es que se puede hacer dual en todas las familias profesionales. Depende del ciclo ya querer o no implantarlo. ¿Y en qué punto estamos en España?
Pues el punto, yo lo resumiría diciendo que nos queda todavía mucho camino por hacer, ¿vale? Tenemos en estos momentos aproximadamente el 3% de los alumnos que hacen FP, de esos 800 y pico mil que hemos visto, el 3% lo está haciendo en modalidad dual. Eso en otros países de nuestro entorno, aquí se ve como por ejemplo en Alemania el 75%, en Suiza el 85%, en Holanda el 35%, en Francia el 40%, nosotros, insisto, el 3%, ¿no? Nos queda mucho. La media europea es del 30%, por lo tanto, tenemos que remar juntos. Y este tipo de iniciativas, como en el día de hoy estamos todos juntos en esta feria hablando de Dual, son fundamentales. ¿Y qué nos aporta la formación profesional dual? ¿Por qué es necesaria, no? Hemos visto ese contexto que tenemos en España de abandono, de inserción, de todo, y ahora vamos a ver qué nos aporta a cada uno de los públicos la formación profesional dual. Vamos a empezar por vosotros, futuros alumnos, ¿no? ¿Qué os puede aportar la FP Dual? Aquí he querido marcar cuatro ideas. Por un lado, va a aportar experiencia, fundamental. Esos títulos vacíos, permitirme que lo diga así, lógicamente estamos hablando de manera generalista, van a poder ir llenos de experiencia. Esas skills, no sé si os suena, pero hoy los títulos requieren, los currículos requieren de experiencia, de título, pero también las personas requerimos de habilidades. Esas habilidades son muy demandadas hoy en día por el mercado laboral. Esas habilidades son trabajo en equipo, puntualidad, saber estar, gestión de equipos, muchas iniciativas, muchas skills, muchas habilidades que al final se aprenden ahí, se aprenden en el trabajo, ¿vale? Por lo tanto, os va a aportar eso también. Inserción, eso es fundamental, ¿no? Y si lo habláis con vuestros padres, ellos van a decir que pero esto da trabajo, vais a tener posibilidades, pues ahora veremos cómo mucho os va a aportar la formación profesional dual en este sentido, ¿no? Y el menor tasa de abandono escolar, que ya hemos profundizado antes, que es un problema de nuestro país y que la dual va a ayudar a combatir esto. ¿Cómo? Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Experiencia. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Pero os va a aportar esa experiencia. Vais a estar 1 año y medio en una empresa, que al final lo vais a poder plasmar en vuestro currículum. Por lo tanto, vuestro currículum va a ir de la mano de un título oficial y además de una experiencia en un entorno real de trabajo, con una empresa, con su nombre y apellido y donde habéis estado desarrollando y formando en ese sector, ¿no? Inserción. Los índices de empleabilidad del alumnado FP Dual son muy superiores a los propios índices de la FP tradicional. La FP ya aporta buenas cifras, ¿eh? Además ¿os acordáis que veíamos al principio de la presentación que estábamos viendo pues cifras de oferta, ¿no? Pues, de empleo, cifras de que la FP es muy demandada por el entorno empresarial, pues la FP dual es aún superior, ¿no? ¿Cómo? Pues aquí os planteo algunos ejemplos. En Andalucía, 8 de cada 10 alumnos encuentran un empleo, ¿no? En la misma empresa o en otra, ¿vale? No estamos diciendo que en la empresa donde se ha formado todos se quedan 8 de cada 10, sino que como habéis mejorado vuestra empleabilidad, como al final tenéis un mejor currículum, vais a encontrar fácilmente trabajo, ¿vale? Pero eso no solo se da en Andalucía, veis aquí en el País Vasco, casi todos. En Galicia, 9 de cada 10. En Castilla y León, 9 de cada 10. En Cataluña es incluso superior en 13 puntos a la FP. Y así podríamos, comunidad a comunidad, ¿no? Solo he querido plasmar aquí algunos ejemplos. A nivel de las skills, esto que os comentaba, ¿no? Mejoráis vuestras skills. Eso es, de verdad, insisto, si habláis con cualquier personal de recursos humanos, va a decir que eso es lo que demandan. Demandan ganas, demandan motivación, demandan skills, demandan, lógicamente, títulos, pero en un orden, ya hemos visto como lo que demandan es experiencia importante, fundamental. Esto en el aula lo podéis trabajar, lógicamente, con el profesorado, os va a ayudar en este sentido, pues con trabajos en grupo, etcétera, etcétera, pero eso se aprende en un entorno real de trabajo, ¿no? El abandono educativo, ahí os doy una cifra de Andalucía, la gran mayoría del alumnado que inicia proyectos de FP Dual finalizan, ¿no? Esto al final, ¿qué resultado da si finaliza? Porque tienes un título, combates ese abandono educativo que hemos visto, combates ese abandono educativo, tienes más posibilidades de inserción, es decir, esto es al final la pescadilla que se muerde la cola, por eso este tipo de iniciativas son fundamentales para que al final tengamos mejores índices de inserción en nuestro país, ¿no?
Os pongo aquí algunos ejemplos más, no me voy a parar, lo estáis viendo. Bueno, una ventaja que podéis recibir una remuneración. Yo lo definiría todo en ese número 2, aprendéis trabajando al final, ¿vale? Contextualizáis lo que el profesorado en el aula os enseña y lo ponéis en un entorno real, ¿no? Y al final eso es fundamental para el día a día. Bueno, el número 5 también me parece bastante interesante. Comprobáis de forma práctica si coincide con vuestros intereses, ¿no? Hasta ahora vuestros estudios, pensabais que eran de una forma, lo estáis viendo en el aula, pero cuando salís a la calle, pisáis terreno, estáis trabajando en el sector, veis si coinciden con vuestras expectativas reales, ¿no? En el ámbito de la empresa, que es un público fundamental también hoy, en el día de hoy, en esta feria, que estáis ahí, os estaréis preguntando, ¿esto me encaja? ¿Esto es mucho lío? ¿Me voy a meter a esto? Y sobre todo, ¿me voy a meter a esto con la que está cayendo en estos momentos? Pues creo que sí vale la pena, ¿no? Antes de entrar en detalle, y ya que comentaba esto de con la que está cayendo, tenemos que ver esto como apuestas a medio y largo plazo, ¿no? No podemos ver esto como una carrera de 50 metros, tenemos que ver esto como un maratón dentro de la empresa, ¿no? Son estrategias empresariales que se desarrollan pues, para cambios, para ir creando tu propia cantera, para cambios generacionales, para ir pensando en proyectos que van a ir saliendo a futuro, ¿no? En estos momentos nos encontramos en ese bache que se llama COVID. La formación profesional dual, pues, al igual que el resto de iniciativas a nivel mundial, pues lógicamente se ve impactada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las empresas tienen dificultades y en esos momentos, pero las cifras nos indican que incluso con pandemia, los proyectos de formación profesional dual siguen creciendo. Eso es como resultado de que las empresas necesitáis este tipo de proyectos, porque estáis pensando con las luces largas, no tanto con las luces cortas. Entonces, si dentro de vuestro proyecto empresarial os gusta poner esas luces largas, este tipo de iniciativas estamos seguros que os van a encajar, ¿no? A partir de aquí, ¿qué aporta? Pues aquí vemos 4 ejemplos que ahora vamos a profundizar. Posibilidad de formar a medida. Aquí antes les comentaba que los títulos son generalistas, ¿no? Luego, para cada puesto ya hay que especializarse. Y ahí es donde la FP Dual les va a aportar esa posibilidad de especializar al alumno en vuestro entorno de empresa, ¿no? En base a vuestras herramientas, a vuestra maquinaria, a vuestro know-how, a vuestra idiosincrasia. Todo esto se va a ir pudiendo moldear en un entorno real de trabajo. Y al final lo que vais a tener profesionales que van a saber de lo vuestro, de vuestros programas, de cómo la cultura empresarial, de cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, ¿no? Eso el título de manera genérica no lo puede realizar. Eso lo realizáis vosotros después en vuestra empresa, ¿no? Oportunidad de conocer al candidato. Una entrevista con más acierto o menos, podemos acertar, lógicamente, ¿no? Pero en un año y medio pensáis que os podéis equivocar. Estáis viendo cómo funciona ese candidato. Estáis viendo qué os puede aportar a vuestra empresa, ¿no? Por lo tanto, es un proceso de selección continuado que disminuye costes de selección, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Hablando de disminuir costes, aquí estamos hablando también de reducir los costes de adaptación. Vosotros de recursos humanos lo sabréis muchísimo mejor que yo. He buscado ahí algún titular en Google y rápidamente te aparecen, ¿no? Costes de adaptación, pues ahí aparecía uno. Por ejemplo, la regla de los 6 meses. Aquí habla de que cualquiera de nosotros tardamos aproximadamente de media, lógicamente dependiendo de la complejidad del puesto, pero tardamos 6 meses en adaptarnos a nuestra empresa, ¿no? Y además veíamos antes como esa complejidad de los puestos cada vez se está acrecentando. ¿Os acordáis que os decía que 2 de cada 3 empresas estaban viendo como cada vez es más complejo? Pues esa adaptación cada vez se va a ir haciendo más complejo, ¿no? Entonces, hacerlo que se adapte el alumno mientras se está formando, hace que cuando ya sea un trabajador esté perfectamente formado. Es decir, el mismo día que le podáis hacer un contrato, esa persona ya va a poder estar repercutiendo valor a vuestra compañía porque ya se ha ido formando, porque esos 6 meses ya se han ido
trasladando en un periodo formativo donde además os ha tenido un coste muy bajo, porque ha sido un coste, si habéis remunerado como esperamos, un coste ínfimo, un coste bajo de beca, etcétera, que no se asemeja lógicamente al coste como trabajador que después le vais a ofertar, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto clave. Formar a alguien sin vicios laborales. Ahora nos paramos un momento a pensar, y eso es muy importante, que cuando contratáis a alguien, no os habéis equivocado en su contratación, ha pasado ese tiempo de adaptación, pero es que venimos con nuestra mochila, cada uno venimos, es que yo lo hacía así, porque la empresa de allí se ha hecho así de toda la vida, ¿no? Pero pensad que aquí son chicos y chicas que es que no puede decir es que yo lo vengo haciendo así, porque no lo ha hecho, va a aprender como vosotros lo hacéis. Y otro aspecto también importante, no solo es que ellos van a aprender de vosotros, sino que incluso vosotros vais a aprender de ellos. Hay mucho empresariado que a mí me traslada que el valor que aporta estos chicos y chicas jóvenes con ganas, con ideas, está haciendo que cambien procesos que se han hecho toda la vida de una forma y gracias a este tipo de proyectos también están incorporando savia nueva, ideas, iniciativas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es en los dos sentidos, el aprendizaje es mutuo, ¿vale? Y el poder formar a alguien, yo he puesto ahí un diamante en bruto, con ganas, ¿no? Con una esponja de conocimiento, yo creo que eso vale mucho dinero, ¿no? Aquí algunas otras ventajas en el ámbito empresarial, no me quiero parar mucho, deciros simplemente, bueno, pues está también el aspecto de la responsabilidad social corporativa, contribuir a profesionales del sector, ¿vale? En el ámbito del centro educativo, vais a poder ampliar, aquí tenéis 4 aspectos que vamos a profundizar brevemente. Vais a mejorar la matrícula, los resultados de empleabilidad van a ser muchísimo mejores. Por lo tanto, la imagen del centro va a ser mejor, ¿vale? A nivel de siempre una queja ha sido que el entorno empresarial y el entorno educativo no se hablaban, ¿no? Como se debía. Por eso he querido plasmarlo con la imagen del puente, con la imagen de unión. Se van a crear puentes, pero más allá de la propia formación profesional dual. El centro después genera iniciativas de ferias, de charlas, pues ahí ya estáis hablando con la empresa, ¿vale? Entonces, esos contactos, ese trabajo os va a repercutir después en el día a día del centro, ¿no? Y luego vais a contar con alumnos más motivados y maduros en el aula. Más motivados porque tienen ganas de irse a la empresa, porque tienen ganas de optar a esas plazas de dual, porque tú hablas con un profesor que tiene alumno de dual y te dice, es que es la noche y el día de cómo se fueron cuando pisaron la empresa, cómo volvieron. Vuelven más maduros, esa es la palabra, ese es el término que usan todos, ¿no? Y luego también pensar que en el aula, por ejemplo, vais a poder trabajar con menos alumnos. En el taller vais a tener maquinaria que repartir entre menos alumnos, porque unos cuantos se han ido a dual, ¿no? Y luego el profesorado, vosotros, profesorado, os vais a ir continuamente a reciclar porque estáis hablando con la empresa, porque vais a ir a la empresa a ver cómo va el alumno, porque vais a ver la maquinaria, la vais a tocar, los procesos, vais a tener que ver qué van a ver después vuestros alumnos y lo vais a tener que incorporar en el aula, ¿no? Esa dinámica es fundamental. Y luego aquí planteo algunos otros ejemplos de ventajas, que algunas ya hemos estado comentando. Para mí es fundamental ese acercamiento, que insisto, entre el centro educativo y el entorno empresarial, ¿no? Y esto al final se resume en esto. Es un modelo win-win, donde centro, empresa, alumno, administración, esos agentes que veíamos antes que colaboran y que participan en la formación profesional dual salen beneficiados, ¿vale? La familia, la sociedad en general, los sectores van a tener mejores profesionales, ¿no? A su disposición. Por lo tanto, se resume en ese win-win, es un modelo win-win, un modelo de éxito. Y en Andalucía, ¿qué nos encontramos? Tenemos ahora 10 minutitos para profundizar en el modelo de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Lo primero, a mí me gusta siempre decir que saquemos pecho y siempre que los andaluces nos gusta a veces, pues no poner en valor lo que tenemos, poner en valor que tenemos un buen modelo de formación profesional dual, con sus mejoras, como esto que hemos visto en la remuneración, con muchos aspectos, claro que sí, pero tenemos un buen modelo. Somos la tercera comunidad con mayor implantación, se forman bien al alumnado, tiene una alternancia continua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me quería romper una lanza a favor del modelo que la Administración Educativa, la Consejería de Educación y Deportes de la Junta, los equipos de gobierno,
instituciones como las cámaras, las confederaciones de empresarios, ya hay ahora mismo un clima a favor de la FP Dual que ha conseguido que tengamos esa implantación que hace 8 años, pues lógicamente era una utopía, ¿no? Eso ha dado como resultado esto. Fíjense, en el año 13-14 era experimental. Había 12 proyectos, 12 valientes que estaban ahí probando a ver qué es esto de la FP Dual. Empezaron a ajustarse las tuercas, ¿no? Para ver cómo mejorarlo. Y fíjense esa tendencia alcista en estos momentos. Tenemos casi 12.000 jóvenes cursando la FP Dual. Tenemos casi 6.500 empresas haciendo dual. Esos son cifras ya muy relevantes, si la comparamos con los países, perdón, con los años anteriores, ¿no? Para mí lo más relevante es esa tendencia alcista. Vemos que cada vez más empresas se incorporan, eso es porque les funciona. Vemos que cada vez más jóvenes se forman en FP duales porque ya está funcionando el boca a boca. Y al final las familias quieren lo mejor para sus hijos. Y si la FP Dual les puede aportar ese plus de empleabilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no probar, no? A nivel de provincia, pues aquí en Málaga vemos como aprobados este año han sido 95 proyectos. Vemos como es la segunda provincia de Andalucía, después de Sevilla, con mayor implantación de la Dual. Y vemos que lógicamente se pueden seguir haciendo muchas cosas y en ese camino estamos, ¿no? Algunas cifras que me gustaría poner en valor, ¿no? La gran mayoría de los proyectos se renuevan. Yo creo que eso es importante. Un centro educativo, igual que las empresas hemos visto esta tendencia, si al centro educativo no le funciona, no renueva. ¿Para qué voy a renovar una cosa que no me está funcionando, no? Pues ahí vemos como la gran mayoría se renuevan. Y esas cifras incluso son engañosas porque hay algunos que no se renuevan porque son cada 2 años, ¿vale? Si no serían cifras mayores. En el ámbito público vemos como la tendencia sigue cogiendo la carrera que hace 2 o 3 años empezó, sobrepasa el ámbito público ya la FP Dual a la suma entre la privada y la concertada. Eso es fundamental, que el entorno educativo público os suméis al carro de la FP Dual. Vemos como es bastante similar entre grado medio y grado superior. Lógicamente, por implantación, la FP básica es minoritaria. Vemos como la gran mayoría del alumnado finaliza, eso ya lo hemos visto antes. Vemos también que ya lo hemos visto antes, como el 80% encuentra un empleo, fundamental, insisto. Importante, importantísimo, el 96% de las empresas, es un estudio de la Confederación de Empresarios, afirma que volverán a participar en proyectos de FP Dual, ¿no? Y este punto último, esa es la tendencia que nos estamos encontrando afortunadamente en Andalucía, es que el 73% ya de los nuevos proyectos de FP Dual remuneran. No en su mayoría, no todas las plazas que ofertan, pero algunas de las plazas ofertadas ya el 73% va de la mano de la beca, ¿no? Eso es un aspecto de que el empresariado se está mentalizando, el empresariado tiene claro la importancia de poder remunerar, ¿no? ¿Y cómo funciona? Pues muy rápidamente, yo creo que la gráfica de abajo, esta de aquí, la muestra bastante claro. El primer trimestre, bueno, pongamos en caso, perdón, vamos a empezar por aquí. Ahora en el mes de marzo, abril, mayo, la Consejería de Educación publica una orden, se aprueban en el mes de junio, los alumnos ya se incorporan en septiembre en el curso, se hace la selección en el mes de diciembre y aproximadamente en el mes de enero, febrero, los alumnos empiezan a incorporarse a las empresas, ¿no? Por lo tanto, por poner unas cifras ahora en la cabeza, pensemos que en el mes de mayo o junio, en mayo, perdón, del 21 se aprobarán los proyectos, en septiembre del 21 los alumnos se estarán incorporando al centro educativo y en enero del 22 se estarían incorporando a sus empresas, ¿vale? Esto es como consecuencia de que el primer trimestre están íntegramente en el centro educativo para adquirir esos conocimientos iniciales, para ir pudiendo ver qué perfiles tienen, ir pudiendo hacer la selección y a partir de ahí se inicia un proceso de alternancia donde unos días, aquí le he puesto algunos ejemplos, esto dependerá del centro educativo, pues a lo mejor 2 días en el centro educativo, 3 días en la empresa, al contrario, pues van a estar siempre durante los periodos lectivos, en vacaciones no, siempre durante los periodos del lectivo, alternando unos días empresa-centro, así durante 4 trimestres y el último trimestre se sigue haciendo, como decíamos, el módulo de FST.
Claves sobre la FP Dual en Andalucía, pues aquí algunos. Estamos hablando, como les decía al inicio, de 2 cursos. Los de grado medio y grado superior tienen una horquilla de horas en la empresa. A esto habrá que sumar las FST, ¿vale? Esa horquilla las marcará el centro educativo en el proyecto que presente. Importante, los proyectos los presentan los centros, hablarán con ustedes empresas para ver qué van a poder hacer en las empresas, pero la carga principal en esta tarea va a depender siempre del centro educativo, ¿no? Hay una serie de horarios establecidos, todo esto de manera genérica, ¿no? Luego hay excepciones porque es un modelo flexible y la consejería escucha las necesidades que pueda haber, ¿no? Los proyectos tienen que ir de la mano de 5 plazas, perdón, pero no tiene que ir 5 plazas en una misma empresa, sino que el centro educativo tendrá que ver la forma de al menos ofertar 5 plazas. Eso sí, tiene que haber en las empresas un mínimo de 2 trabajadores por cada aprendiz, ¿vale? Un autónomo que no tenga trabajadores, en este caso, no podría implantar proyectos de FP Dual. Un punto principal, como va de la mano del centro educativo, es un modelo formativo, más de 10 días sin pisar el centro educativo consecutivos no podrán estar, ¿vale? Eso se estará establecido después en el propio proyecto. Y esto de los grupos completos o grupos mixtos que les comentaba al inicio, se va a dar, el centro educativo es el que finalmente va a ofertar una tipología u otra. Y lo de la remuneración, que también hemos visto que es voluntaria, que afortunadamente ese 71% de los nuevos proyectos ya lo ofertan y no vamos a entrar en detalle, pero decir es un modelo de becas, el modelo como seguramente muchos de ustedes estarán desarrollando con el ámbito universitario, ¿vale? Está 100% bonificado en seguros sociales y luego la cuantía que ustedes quieran implantar, ¿no? Sobre esos aspectos ya aprovecho también y les invito a que a lo largo de la feria, además de los stands que tienen a su disposición en estos momentos, están esos 30 stands que hemos puesto a disposición, están con personal de las empresas, con personal de los centros educativos, de las instituciones que participan, están a su disposición pues, para escucharles, ¿no? Y para poder ofrecerles información, su experiencia. Aprovechen, por favor, y visiten esas empresas para ver cómo lo han hecho, para preguntarles cómo les está yendo. Aprovechen los centros educativos o los jóvenes también para informarse en esos centros educativos qué títulos hay, qué ofrecen en Dual, qué inserción tiene, con qué empresas trabajan y luego a las instituciones que estamos ahí también con stand, como la Cámara de Comercio, como la Fundación, etcétera, etcétera. Aprovechen, por favor, para preguntarnos sobre la FP Dual, ¿vale? Hay un ámbito aquí, ahí se puede asesorar a las empresas, solicítenoslo y, lógicamente, de manera gratuita estaremos a disposición de profundizar todo esto en detalle y poder ayudarles a que la FP Dual sea una mayor realidad en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y luego ya aspectos destacables, por ir finalizando, aspectos destacables, pues el modelo flexible, les decía, se puede hacer formación complementaria, esto es importante. Si ustedes ven que el título le falta algo, que necesitan profundizar en idiomas, que necesitan, eso se puede incorporar en el proyecto, ¿no? Ese aspecto también aporta un valor, un plus a este alumnado a la hora de lo cómo va a venir formado, ¿no? Y si quieren ampliar información, ya les decía, estamos ahí, estamos hoy aquí, ¿vale? Pero también existen, lógicamente, páginas como la propia Consejería de Educación tienen ahí a disposición para el estudiante, para el alumno, para la empresa, para ampliar información. La Alianza es el proyecto que tenemos de la mano de la COE, de la Cámara, de la Fundación Princesa de Girona y nosotros. Visiten nuestra página web, alianzafpdual.es. Ahí, si sois un joven, vais a tener información sobre la FP Dual, un buscador de dónde se está haciendo Dual, en qué familias, dónde. Vais a tener información las empresas, buenas prácticas. Yo os invitaría, por favor, a que visitéis y que os asesoréis, insisto. Ahí tenéis un equipo de profesionales gratuitamente que está a vuestra disposición, ¿no? Y poco más. Ya los tiempos que teníamos para el día de hoy, ahora, como saben, la mañana y el programa habrán visto, está muy, muy completo. Hemos hecho un programa que vamos a intentar que les llegue a todos los públicos diferentes objetivos que hay en el día de hoy. Y por mi parte, trasladarles nuevamente, lógicamente, las gracias a los aquí presentes, animarles a que valoren la posibilidad de incorporar la formación profesional dual en sus centros educativos, en sus empresas y
animarles, chicos y chicas, ¿por qué no dais el paso? Informaros. Ya hemos visto algunas de las ventajas, ¿no? Nuestro objetivo en el día de hoy, mi objetivo principal era informarles, no convencerles, ¿vale? Con la información en la mano, que es lo que nos falta todavía en el día de hoy en España, falta información, por eso este tipo de iniciativas son fundamentales para que lo conozcamos, para que sepamos que es un modelo de éxito, para que sepamos cómo se puede implantar este tipo de iniciativas en las empresas, en los centros, en el día a día, ¿no? A nivel de alumnado. Y a partir de ahí, con la información en la mano, cada uno que tome la decisión oportuna para continuar con sus estudios, para continuar con su futuro profesional, ¿no? Dar las gracias, lógicamente, a Cámara de España, a Cámara de Málaga, al Ayuntamiento de Málaga por colaborar en esta iniciativa. Y a partir de aquí, nada más, simplemente decir lo que alguna vez ya en alguna otra charla he querido siempre finalizar diciendo que podemos seguir haciendo lo mismo, con los mismos resultados, ahí los tenemos, esas tasas de desempleo, esas tasas de abandono educativo, esas tasas de... Y podemos seguir mirando para otro lado o podemos implantar cambios, implantar un modelo que supone un cambio, supone un esfuerzo y supone una inversión para las empresas, para los centros educativos, etcétera. Esto no es un camino de rosas, pero cualquier cambio necesita un esfuerzo y ese esfuerzo al final se traduce en una mejora de empleabilidad para nuestros jóvenes, ¿no? Con la crisis que tenemos en ciernes en estos momentos, yo creo que no podemos mirar para otro lado. Creo que tenemos que seguir apostando por potenciar y no podemos acostumbrarnos a ser los últimos de Europa en tasa de desempleo, en abandono, etcétera, cuando en esos países este tipo de iniciativas funcionan y de manera muy exitosa, ¿no? Es el momento del cambio, es el momento afortunadamente de la FP Dual, ya viene siendo, es el momento de que la pandemia, el COVID, no nos pare y que la formación profesional dual continúe siendo una acción de presente, como decía el título de mi intervención, y sobre todo de futuro. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la feria y la jornada de hoy les resulten muy satisfactorias y por favor visiten todos esos stands. Están ahí deseantes de atenderles, de informarles y por mi parte nada más mandarles un abrazo, que se cuiden mucho y hasta la próxima. Un saludo.